Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja y la muchachita la llevaba tan a menudo que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Un día su madre le pidió que llevase unos pasteles a su abuela que vivía al otro lado del bosque, recomendándole que no se introduciese por el camino, pues cruzar el bosque era muy peligroso, que siempre andaba acechando por ahí el lobo. Caperucita Roja recogió la cesta con los pasteles y se puso en camino. La niña tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de la abuelita, pero no le daba miedo porque ahí siempre se encontraba con muchos amigos. Los pájaros, las ardillas listadas, los ciervos. De repente vio al lobo que era enorme delante de ella. ¿A dónde vas, niña bonita? Le preguntó el lobo con su voz ronca. A casa de mi abuela, le dijo Caperucita. No está lejos, pensó el lobo, pero sí, dándose media vuelta. Caperucita puso su cesta en la herba y se entretuvo cogiendo flores. El lobo se ha ido. Pensó, no tengo nada que temer. La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve un hermoso ramo de flores, además de los pasteles. Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la abuelita. Llamó suavemente a la puerta y la anciana la abrió pensando que era Caperucita. Un cazador que pasaba por ahí había observado la llegada del lobo. El lobo devoró a la abuelita y se puso el gorro rosa de la desdichada, se metió en la cama y cerró los ojos. No tuvo que esperar mucho, pues Caperucita Roja llegó enseguida, todo contenta. La niña se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. Abuela, abuela, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo, tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para oír mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvador es albanzó sobre la niñeta y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuela. Mientras tanto, el cazador se había quedado preocupado y creyendo adivinar las malas intenciones del lobo. Decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien en la casa de la abuelita. Pidió ayuda a un segador y los dos juntos llegaron al lugar. Vieron la puerta de la casa abierta y al lobo tumbado en la cama, dormido de tan harto que estaba. El cazador sacó su cuchillo y rajó el vientre del lobo. La abuelita y Caperucita estaban ahí vivas. Para castigar al lobo malo, el cazador llenó el vientre de piedras y luego lo volvió a cerrar. Cuando el lobo despertó de su pesado sueño, sintió muchísima sed y se dirigió a una charca próxima para beber. Como las piedras pesaban mucho, cayó en la charca de cabeza y se ahogó. En cuanto a Caperucita y su abuela, no sufrieron más que un gran susto, pero Caperucita Roja había aprendido la lección. Prometió a su abuelita no hablar con ningún desconocido que se encontrara en el camino.
De ahora en adelante seguirá las juiciosas recomendaciones de su abuelita y de su mamá.